Hoy vamos a ver cómo funciona React. React es una librería desarrollada por Facebook e Instagram para sus aplicaciones y es una librería open source. En un modelo de vista controlador, React sería la vista. Internamente, React está creada de tal forma que es un paradigma de programación orientado a componentes. Los componentes siguen la filosofía de las etiquetas en HTML. Recuerden que cuando uno en HTML utiliza etiquetas, la idea es que vaya creando una estructura que me permite definir el contenido. Los componentes es muy parecido. Los componentes son módulos de programación que yo puedo reutilizar y usarlos en una estructura similar a esta. Por ejemplo, para yo poder llegar al componente G, debo haber pasado por los componentes que están en medio de A y G. O sea que tengo que ir a B, después a C, después a D. Y cada uno de estos componentes tiene una particularidad y es que cada uno maneja un estado, como muestra esta imagen. Entonces, internamente cada componente tiene lo siguiente: el estado inicial y un render. Más adelante voy a hablar de este otro estado y este otro estado. Por el momento, tenemos que tener claro que cuando un componente inicia, crea un estado y el render está pendiente de ese estado. En el momento que cambia el render, recuerden que hacer render es pintar en una pantalla, y cuando el estado cambia, entonces la pantalla se actualiza, se vuelve a pintar. La particularidad de React es que utiliza una forma de probar si algo cambia y se conoce con el nombre de Virtual DOM. El Virtual DOM es una estructura en memoria del DOM del HTML. Recuerden que el DOM es la representación de los elementos, las etiquetas y todo lo que hace parte de un documento HTML. Entonces, teniendo claro cómo funciona React, vamos a hacer un ejemplo utilizando React. Es una forma de crear un programa en desarrollo. Cuando ya el programa está terminado, hay que hacer unas modificaciones para que el programa se adapte a un entorno ya de un navegador. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá, voy a crear un nuevo documento index.html y vamos a crear una estructura base y voy a necesitar unas librerías. Las librerías las voy a dejar en la descripción del video. Entonces acá les explico estas librerías. Como ven, son rutas absolutas a las librerías en sus respectivos CDNs. Estas dos librerías de acá son las de React y esta de acá se llama Babel. Babel es un traductor de un lenguaje que utiliza de definición, que utiliza React, que se conoce como JSX, y es un lenguaje que me permite definir clases y de estandarizar a JavaScript. JSX es un lenguaje que no entiende un navegador, entonces necesitamos a Babel como un traductor. Entonces vamos a crear acá un espacio para escribir el código JSX, venir acá al type, text, Babel, y aquí es donde vamos a crear los componentes. Y aquí vamos a hacer el hola mundo. Necesitamos un componente vacío, se va a llamar contenedor. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente: para crear un componente creamos una clase. Entonces le decimos react.createClass
abro paréntesis, punto y coma, abro y cierro llaves. Y acá lo único que me pide un componente como obligatorio es un render. Entonces en el método render es una función que me retorna lo que se va a renderizar. En este caso vamos a renderizar JSX, que es esto. Y en el render pues no necesitamos hacer más nada. Luego vamos acá y le decimos a React que, que renderice eso, que ya lo transforme. Entonces React DOM.render, DOM es con mayúscula. Entonces React DOM, vean, va a tomar el componente, miren que es como si fuera XML, muy parecido, y lo va a renderizar en document.getElementById. Esto ya es, si es JavaScript básico, contenedor. Entonces veamos esto en el navegador y ya tenemos nuestro primer componente. Si le damos inspeccionar código, vamos a ver que se crea el componente, pero con unas características especiales. Entonces acá los componentes son digamos un paradigma diferente de programación, sobre todo porque requiere de varias herramientas para que funcionen y unos conceptos como desde programación que me va a ayudar a estandarizar la creación de una interfaz gráfica. Y recomiendo descargar unas extensiones que son las siguientes. Entonces por acá voy a extensiones, obtener extensiones y busco React. Entonces las extensiones que voy a utilizar, pues una que ya tengo instalada que se llama React Developers Tool y otra que se llama React Detector. Simplemente le decimos añadir en Chrome. Estos están para Chrome. Cuando ya se agrega, entonces miren lo que aparece acá. Tengo dos herramientas. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a entrar por ejemplo a la página de Netflix y y vemos que se ha detectado un React. Miren los componentes cómo se pintan acá. Entonces vamos a ver, eh, aquí aparece una opción que es React, él se conecta y me va a mostrar todos los diferentes componentes. Estos son todos los componentes que hay ahí. Y así podemos hacer con cualquier página. Si vamos por ejemplo a Airbnb, también utiliza React. Entonces nuevamente lo detecta y podemos ver cómo está creada. Miren estados y props, que es algo que vamos a ver más adelante. Ya con esas herramientas podemos hacer un debug a la aplicación. Ahora para terminar voy a crear un estado y cambiar ese estado con un botón. Entonces primero vamos a crear el botón. Entonces el botón necesitamos escribir más código aquí. Entonces lo que nos dice React es que cada vez que usted ya empiece a tener más de un componente lo tiene que agrupar utilizando utilizando etiquetas de agrupamiento. Pueden ser divs, párrafos, lo que se necesite. Y aquí voy a declarar un botón. Y este botón le voy a poner un método. Un método que va a ser this.cambiar estado. Entonces ya llamador cambiar y es un button. Y aquí defino la función cambiar estado
por el momento no le va a pasar nada. Debemos ir verificando que siga funcionando. Entonces aquí me renderiza el botón. Si yo le doy clic no pasa nada todavía. Volvemos acá. Vamos a crear el estado. Entonces el estado aparece en initial state. Es una función también. Y vamos a retornar un estado. Entonces el estado va a ser un estado. Por defecto va a estar en true. Entonces, esto es una variable que yo le puse estado. Esa variable va a estar disponible a través de el this.state. Ahí es donde quedan guardados todos los estados del componente. Y ese estado se puede cambiar, pero utilizando una función que se llama this.setState. Entonces, de esta forma es que se cambia un estado. Entonces aquí, cada vez que yo llame a cambiar estado, lo que voy a hacer es, voy a retornar un estado que va a ser igual a la negación de this.state.estado. Y por aquí, finalmente, voy a tener un mensaje que va a ser, puede ser un H1, va a ser estado, y aquí me voy a imprimir estado actual. Es una variable que voy a crear ahorita. Entonces H1, y aquí entonces voy a definir a var estado actual, y estado actual me va a decir si this.state.estado es verdadero, entonces voy a ponerlo como en on, y si no, va a estar en off, prendido o apagado. Entonces miren, el botón cambia el estado. Inicialmente el estado va a ser que está prendido. Entonces vamos a ver todo eso funcionando ya. Entonces el estado está prendido. Cambiar estado. Solamente tiene esos dos estados. Entonces de esta forma ya sabemos que React está funcionando y ya podemos continuar desarrollando. Recuerden que estamos en modo desarrollador. Más adelante hablamos cómo empaquetar y distribuir la aplicación a producción.